El cólico nefrítico o renal es un dolor repentino de gran intensidad que se produce generalmente por la presencia de cálculo en el conducto que va desde los riñones hasta el tracto urinario cercano a la uretra. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Continuamos con más Acción 10 en la mañana, felices, contentos. Hoy es jueves 8 de marzo, una fecha muy especial. Las mujeres conmemoramos la lucha que nunca debe de concluir. Siempre debemos seguir luchando por nuestros derechos y nuestros sueños. Hoy vamos a conversar sobre cólico nefrótico y le damos la bienvenida al diabetólogo, el doctor Javier Bravo, que hoy nos acompaña como todos los jueves para hablarnos de ese tema. Así es el término, cólico nefrítico. Nefrítico, sí. Bueno, explíquenos en qué consiste eso. Buenos días, ¿verdad? Una vez más en la revista y felicidades, ¿verdad? De antemano por este día. Hablar de cólico nefrítico nos referimos a un dolor meramente a nivel lumbar que puede ser de manera brusca, que el paciente inmediatamente que se levanta lo lleva a la consulta y podemos detectar que el 90% de los cólicos nefríticos es a consecuencia de cálculos en el riñón y que estos cálculos pueden ser de ácido úrico o cálculos de oxalato de calcio. Cuando hablamos meramente de cálculos, hablamos aquella masa que se forma a nivel del riñón como consecuencia de una supersaturación de los minerales y las sales ácidas como es el ácido úrico y el calcio. Estas se compactan, forman una masita y esto puede llegar a formar un cálculo en el riñón, de tal manera que el paciente, si no logra tomar bastante agua, ese cálculo no logra salir, ¿verdad? Y queda estancado. Si recordamos, pues el riñón, las vías urinarias, el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra es el mecanismo por donde normalmente sale la orina hacia el exterior. Pero si tenemos un cálculo de mayor tamaño y es mayor que la vía urinaria, ese puede quedarse clavado en cualquier parte de la vía urinaria y puede ocasionar mucho dolor. Entonces, de esta manera, si el cálculo queda ahí, la orina, en vez de ser eliminada, puede venir de forma retrógrada y afectar meramente el riñón, causar algo que se llama hidronefrosis, que el riñón se aumente de tamaño, o causar una complicación como es la pielonefritis, que es una infección mayor. Ok, los cólicos sí los conocemos comúnmente cuando uno come algo que le hace daño y le distiende el abdomen, ¿no? Pero sí, este no es un cólico igual a esos. A la palabra cólico es como un espasmo, ¿ves? Es como un dolor que se transmite, es como un aire que se transmite en ese momento. Por eso las vías urinarias tienen unos mecanismos a través de las raíces nerviosas para poder eliminar todas sustancias que vienen del riñón hacia el exterior. Inclusive la vejiga también se contrae para darle paso a la orina. Entonces esto es un cólico, un gas o un aire que anda en el sector del riñón. En el sector del riñón. Esto es muy importante porque algunas veces nosotros podemos decir cólico renal o una litiasis renal, que puede ser un cálculo renal o una infección renal. Cuando el paciente llegue con el dolor, lo primero que se está dando es una infección en los riñones. Puede confundirse con muchas cosas. Vamos a recepcionar la primera llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Caballero, ¿cómo amanece? Mi nombre es José Luis, ¿verdad? Ajá. Pues fíjese que lo que está hablando el doctor, pues es algo que está pasando conmigo. Realmente siento unos dolores en la espalda muy fuertes en la parte de abajo de la espalda, ya pegando con lo que es la parte de abajo de la espalda. ¿No se ha ido a chequear? ¿Perdón? ¿No se ha chequeado? Sí, ya me hice 2 ultrasonidos, el cual los 2 ultrasonidos pues me salieron que dicen que tengo anemia en el riñón izquierdo. Fíjese que pues, sí, como dice el doctor, son unos cólicos que me da bastante fuerte, que cuando también esos cólicos salen a través de erutos, y los erutos que uno tira, pues lo que hay veces vienen como con sabor o gusto a hierro o algo así, y entonces y una acidez amarga también, una acidez que se viene y toda, no sé, toda rara. Y la verdad que se me pega un dolor también en la parte de aquí, al frente, donde es la parte el hígado está al otro lado, el otro extremo donde está el hígado, ahí se me pega un entumimiento que me da de ese lado. Ok, José Luis, ¿de casualidad usted es diabético o no? No. Gracias a Dios no es diabético. Bueno, si usted desea una consulta, manténgase en línea para que podamos tomarle sus datos personales y usted tenga la cita con el doctor Bravo. Es importante determinar que esta patología normalmente no solo se da en diabéticos, también se da en toda la población en general, pero sí se habla de que el paciente diabético tiene de 3 a 4 veces mayor probabilidad
de generar cálculos en el riñón. Entonces, el paciente siempre está propenso, no solo a complicaciones crónicas como la nefropatía diabética, como la hipertensión, también tiene tendencia a producir cálculos renales, que esa es otra complicación también. No suena peligroso, cólico nefrítico, pero sí lo es. Sí, es decir, es peligroso en el sentido de que una vez que se detecta, hay que hacerle el diagnóstico temprano y el tratamiento ahí nomás. En el caso que el paciente no se atienda, eso sí puede agravar más el problema. Y si tiene patologías agregadas como la hipertensión, como la diabetes o problemas renales, eso sí puede agravar más el problema. ¿Cómo no confundirlo? Decíamos, con otros padecimientos, la persona puede pensar que es un dolor de apendicitis, por ejemplo. Exactamente. Recordemos que las vías urinarias, pues al lado derecho e izquierdo, tienen su vía hacia abajo, hacia la vejiga, y pasan justamente por el lado donde están ubicados, pues, la región apendicular. Entonces, un dolor apendicular puede confundirse con un cálculo en vías urinarias, porque puede dar la misma sintomatología, puede dar dolor, puede dar fiebre, puede dar malestar, puede dar náusea, puede dar vómito. ¿Cómo se logra el diagnóstico después de la siguiente llamada? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, señora. Gracias por llamar. Mi nombre es Adaluz Flores. Ayer yo anduve en el hospital de Fernando Belespay y me está viendo este caso, pero yo quiero saber de qué se debe al fluido renal, porque eso me lo explicó el doctor. Entonces me mandó un tratamiento por 2 meses. Entonces yo quiero saber, porque me hicieron pielograma y él dice que no me sale nada de cálculo, pero el dolor yo lo mantengo continuo, sea de día o sea de noche. Ok, manténgase en línea también, señora. Sabemos que fue al nuevo hospital, la debe haber atendido de lo mejor, ¿no? Pero si usted desea la consulta con el doctor Bravo, igual manténgase en línea para tomarle los datos. Es muy importante determinar la clínica de las patologías. Cuando nosotros hablamos de apendicitis, hablamos de un problema meramente ubicado en la región de la fosa ilíaca derecha. Pero la trayectoria de la apendicitis normalmente empieza a nivel epigástrico, en tantas horas, luego se irradia a esta región y posteriormente presenta síntomas. Mientras que el dolor tipo cólico renal ya es un dolor que se inicia bruscamente en esa área. O algunas veces puede iniciar en la región baja, en la vejiga, y luego instaurarse en la región de la fosa lumbar o renal. Lo que hacemos nosotros es hacer una percusión en esta área y ahí inmediatamente podemos determinar si se trata de un problema meramente lumbar o un cólico renal, o si es una apendicitis, otro tipo de maniobra que se hace. Entonces, aquí lo más importante es hacer la semiología o el examen físico en el paciente a la hora de atenderlo. Y ahí donde viene el comentario de que hasta por un cólico se puede morir uno. Dice, hay que dejar salir esos cólicos porque si no hasta se puede morir. ¿Es de ahí de dónde viene? Originalmente, pues cuando hablamos de cólico, ¿verdad? Hablamos de cálculos que pueden estar ocasionando ese cólico. Entonces, la palabra cólico puede simular un dolor espasmódico que se da en las vías urinarias, que eso es lo que el paciente puede llevar a la atención. Algunos pacientes tienen arenía, tienen cálculo y tan siquiera no presentan dolor. ¿Ves? Entonces ese paciente ahí anda circulando normal, tiene una dieta de las que comúnmente tenemos y ese paciente puede andar tranquilo. Pero ya una vez que ese cálculo afecta la vía urinaria, eso ya puede conllevar a síntomas y ese paciente puede llegar a presentar complicaciones mayores. O sea, ¿sí se puede morir una persona por un cálculo o más bien por un cólico nefrítico? Sí se puede morir, siempre y cuando no se trate a tiempo. Ok, por eso la importancia de acudir a la consulta y de atender ese problema a tiempo y no esperar a que se complique, porque sí, debe ser un dolor intenso. Sí, lo que nos comentaba ahí la paciente que llamó, podríamos estar viendo o sospechando tal vez una lumbalgia en esa paciente, un problema de la columna. Hay patologías en la columna que pueden dar también dolor, que pueden simular un cólico nefrítico, ya por las irradiaciones nerviosas que se encuentran ahí, y pueden dar también alteraciones como Entonces el cólico nefrítico es una señal, un síntoma de que hay problemas en los riñones, que puede haber cálculos, que puede haber arenilla. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, antes de eso hay que mencionar que en estos pacientes se le puede hacer su examen de orina, y si el paciente está orinando rojo o que está orinando sangre, eso nos puede orientar a que esté surgiendo un cólico nefrítico en ese momento. El tratamiento normalmente va dirigido al evento que tiene, a la sintomatología que tiene, y se hacen estudios, por ejemplo, de ultrasonido, radiografía, aunque hay algunos cálculos que no se ven a través de la radiografía, como los cálculos de ácido úrico. Entonces es ahí donde nos lleva a pensar de que tal vez este paciente no tiene nada, pero sí lo tiene. Entonces hay que hacer otro tipo de estudios radiológicos, como ultrasonidos también, o tomografía, o sea, estudios más exhaustivos para determinar dónde está ubicado el cálculo. Ok, este cólico, a diferencia de los otros que son gástricos, no tiene que ver con la alimentación, entonces.
Con que me comí un repollo, con que comí frijoles. No tienen que ver, pero sí tienen que ver con aquellos alimentos que pueden producir formación de ácido úrico y de calcio. ¿Ves? Como son los derivados de la leche, las carnes, te pueden conllevar a formar lo que son ácido úrico y formar lo que son calcio. Y esto, a su vez, pueden afectar el riñón. Ok, para despedirnos, su mensaje final, pero hacer énfasis en los diabéticos, que se vean afectados por estos cólicos. Sí, una de las cosas importantes que casi la mayoría de los diabéticos que andan descompensados, estos generan aún más la formación de colesterol y triglicéridos, y eso puede conllevar a mayor formación de ácido úrico en ellos. Entonces, estos pacientes están aún más propensos. Entonces, lo importante en estos pacientes es tratar de compensarse y de controlarse y hacerles sus exámenes de rutina. Recordemos que un cálculo en el riñón puede aumentar lo que es la creatinina y esto puede conllevar a una insuficiencia renal crónica. Muchísimas gracias. Entonces agradecemos ese tema tan importante, cólicos nefríticos, para que las personas sepan que hay que atenderlo rápidamente, no dejarlo pasar porque puede ser mortal. Doctor Javier Bravo, que nos ha acompañado, diabetólogo, ya sabe que está a su disposición.